Estimados estudiantes, este es el video complementario para el práctico de cultivos celulares. Con la lectura de la guía y la observación del video de presentación del práctico, nosotros cumplimos la mayoría de los objetivos que se proponen para este práctico. Y hubiese quedado pendiente para la práctica en el laboratorio el último objetivo, que es el de preparar una placa de concentración celular conocida a partir de un cultivo previo. Objetivo que vamos a tratar de cumplir con este video complementario. Si nos dirigimos a la parte de actividades de la guía, se nos pide justamente la siguiente acción. A partir de un cultivo de células disgregadas que alcanzó el 100% de confluencia, realice un repique con 1 mililitro de tripsina para resembrar el cultivo en una nueva placa. Confeccione 40 mililitros de medio de cultivo DMEM enriquecido con suero fetal bovino al 10%. Siembre y lleve a cámara para su incubación. Si analizamos la actividad, tenemos que destacar algunos conceptos muy importantes que tenemos que comprender de esta. Uno de ellos es el 100% de confluencia. ¿Qué era eso de 100% de confluencia? Nosotros vamos a trabajar comúnmente con estas placas o frascos de cultivo llamados tipo T, en donde visualizamos claramente en color rosado lo que es el medio nutritivo, en este caso de tipo DMEM, que cubre la totalidad de la superficie de la base justamente de nuestro frasco o placa, que es justamente donde crecen las células en adherencia. Cuando nosotros hablamos de un 100% de confluencia, nos referimos a que la totalidad de la base de nuestra placa T o nuestro frasco T está cubierto por una monocapa de células que crecieron en adherencia. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Simplemente llevando nuestra placa al microscopio invertido y observando que la totalidad de la superficie está cubierto justamente por células. Cuando eso es así, cuando hemos alcanzado el 100% de confluencia, llega el momento de que necesitamos hacer un repique. ¿Qué es eso o qué entendemos por repique? Es provocar el desprendimiento y el levantamiento de las células para poder hacer una resiembra, resembrar en una nueva placa o generar un nuevo subcultivo. Eso se hace con ayuda de la tripsina. La tripsina es una enzima que nos va a permitir desprender las células. ¿Por qué? Porque esta enzima va a actuar a nivel de las proteínas que justamente trabajan en adherir las células a la superficie de nuestro frasco o placa. Eso lo vamos a hacer con 1 mililitro de tripsina agregado justamente a esta placa, pero eso ya lo vamos a ver en el procedimiento. Por otro lado, se nos solicita que confeccionemos 40 mililitros de este medio de cultivo de MEM, que a su vez va a estar enriquecido con suero fetal bovino al 10%. Y ahora en el procedimiento vamos a ver por qué es importante y cómo se hace. Procedimiento. Primero que nada, vamos a descartar los 20 mililitros, es decir, nuestra placa T, la que nosotros hubiéramos tenido en el laboratorio, contaba con un volumen de 20 mililitros de medio líquido nutritivo. Lo primero que tenemos que hacer es descartar esos 20 mililitros de medio nutritivo. Para ello vamos a introducir una pipeta totalmente estéril y con ayuda de los pipeteadores, acá en este caso nosotros estamos observando que el trabajo se realiza en el ámbito de una cámara de flujo laminar para mantener las condiciones de esterilidad y sepsis, y asepsia, perdón. Usamos pipeteadores electrónicos, estos son muy costosos y son automáticos para justamente tomar o introducir líquidos al interior de nuestros frascos. O podemos utilizar propipetas que son manuales o inclusive pipeteadores de goma. Sea cual fuera el caso, nosotros tenemos que introducir una pipeta de vidrio totalmente esterilizada al interior de nuestra placa. Para ello, levantamos la placa, ya no se encuentra en su posición normal, que es así en este estado horizontal o acostada la placa, sino que la levantamos e introducimos con mucho cuidado la pipeta hasta uno de los vértices para poder tomar la totalidad del líquido que se encuentra en el interior de la placa. Con cuidado, como dije, de no raspar con la punta de la pipeta la superficie de nuestra placa, porque es ahí donde están las células que crecieron y que ahora están adheridas, ¿sí? Crecieron por multiplicación, o sea, se multiplicaron por mitosis y cubren la totalidad de la superficie de la placa. Si yo raspo acá con mi pipeta, cuando introduzco la pipeta, voy a estar matando células, cosa que no tiene que suceder. Entonces, para ello,
Podemos levantar, como se observa acá, la placa T e introducir la pipeta para llegar a un vértice, en la medida de lo posible el vértice opuesto a donde han crecido las células, para poder tomar todo el líquido. ¿Por qué tenemos que tomar todo el líquido? Porque cuando se alcanza la confluencia es el momento en donde vemos que nuestro líquido o nuestro medio nutritivo tiene justamente la menor cantidad de nutrientes y se han acumulado además productos de desecho de la actividad metabólica de las células que han crecido en cultivo. Descartamos esos 20 mililitros y debemos, realizar un enjuague con buffer fosfato estabilizado. Recordemos que el buffer fosfato es una solución salina de pH neutro que utilizamos justamente para realizar enjuagues en cultivos celulares. De esa manera nos vamos a asegurar de que no quede nada de medio nutritivo viejo residual en nuestra placa T. Ya para realizar el enjuague, esta pipeta que ya tomó los 20 mililitros de medio viejo ya se descarta, se toma una nueva pipeta y se la introduce hasta este extremo nada más. Y desde ahí se libera, justamente con ayuda de los pipeteadores, el buffer fosfato para que bañe toda la superficie de la placa T. Posteriormente, como dice enjuagar, eso quiere decir que tengo que agregar y retirar posteriormente estos 20 mililitros de PBS o de buffer fosfato. Podría haber hecho 2 enjuagues con 10 mililitros o directamente un único enjuague con 20 mililitros de PBS. Posteriormente que se ha retirado el PBS, se aplica 1 mililitro de tripsina, nuevamente con otra pipeta limpia, ahí justamente al borde de la entrada de la placa, y luego se distribuye esa tripsina ya con la placa en posición horizontal y haciendo movimientos circulares, de forma que la tripsina bañe toda la superficie de la placa. De esa forma la tripsina va a actuar para justamente desprender las células de la placa. Si estamos en un ambiente con baja temperatura o es un día frío, deberíamos de llevar esa placa con tripsina a una estufa a 25 a 26 grados y dejarla ahí por un lapso de 5 a 7 minutos para que el calor de la estufa ayude a la acción de la tripsina y se despeguen así la totalidad de las células de la superficie de la placa. Mientras tanto, se van a preparar 40 mililitros de medio DMEM enriquecido al 10% con suero fetal bovino. Es decir, al medio líquido nutritivo lo vamos a enriquecer con suero fetal bovino en un volumen de 10%. Si yo quiero 40 mililitros de medio enriquecido, tengo que calcular cuánto es el 10% de 40. Hacemos una regla de 3 simple muy sencilla y nos vamos a dar cuenta que ese 10% equivale a 4 mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros de suero fetal bovino necesito? 4 mililitros. Para así agregar esos 4 mililitros de suero fetal a 36 mililitros de medio DMEM, para así lograr justamente un volumen final de 40 mililitros de medio enriquecido al 10%. Cuando ya tengo esos 40 mililitros, lo que voy a hacer es agregar 19 mililitros de este medio que acabo de confeccionar, de enriquecer en realidad. Voy a agregar 19 mililitros a mi placa de cultivo, donde las células ya se han despegado. ¿Por qué agrego 19 mililitros? Para así, sumado a este mililitro de tripsina que ya había agregado previamente, alcanzar mi volumen inicial de 20 mililitros base, ¿sí? Esos 20 mililitros yo siempre los tengo que respetar. Pueden ser 20 mililitros, pueden ser más mililitros, pueden ser menos mililitros, dependiendo del tamaño y el volumen óptimo que reciba la placa con la que esté trabajando. Si ustedes se fijan, esta es una placa pequeña y esta es una placa más grande, ¿sí? Nos damos cuenta por el tamaño en comparación con la mano del operario. Hay muchos tamaños de placa. Dependerá del tipo celular y de la cantidad de cultivo que estamos trabajando, en definitiva. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, estamos trabajando con 20 mililitros de base. Entonces, agregué 1 mililitro de tripsina y ahora agrego 19 mililitros de medio enriquecido con suero fetal. ¿Qué hace el suero fetal? El suero fetal es indispensable justamente para inactivar la tripsina. Lo mismo el medio DMM nutritivo también ayuda a inactivar la tripsina. ¿Por qué tenemos ahora que inactivar la tripsina? Porque si esa tripsina sigue actuando,
las células nunca podrían volver a adherirse a la superficie de nuestra placa porque esta enzima todo el tiempo estaría promoviendo el desprendimiento de la misma, ¿sí? Entonces dijimos, agregamos 19 mililitros de medio enriquecido más el mililitro de tripsina que ya tenía, vuelvo a mi volumen base de 20 mililitros. Ahora, ya desprendí las células, ya mis células están renovadas con nuevo medio nutritivo, pero yo sigo teniendo la misma cantidad de células en mi placa T. No hice espacio. Si yo la dejo así tal cual, la llevo a la estufa, a los pocos minutos, a las pocas horas, ya voy a tener nuevamente el 100% de confluencia. La totalidad de las células se vuelven a adherir a la superficie y vuelven a pegarse. Pero ese no era mi objetivo. Mi objetivo es justamente hacer espacio para que las células remanentes que queden en mi placa puedan seguir creciendo. Por eso es que yo tengo que retirar 15 mililitros de mis 20 mililitros originales. Al retirar 15 mililitros, ¿qué va a quedar en mi placa T? 5 mililitros de células en suspensión, a las cuales le voy a agregar nuevamente 15 mililitros de medio. De esa forma ahora tendré 15 mililitros de medio limpio, nuevo, más 5 mililitros, que es lo que me quedó, de una solución con células en suspensión. De esa forma ahora las células tendrán espacio para crecer, ya no habrá 100% de confluencia porque ya retiré muchas células en suspensión en estos 15 mililitros. Entonces, en esos 5 mililitros de remanente en mi placa, voy a tener 15 mililitros adicionales de medio nuevo fresco, tendrán nutrientes, tendrán espacio y la cámara de incubación le otorgarán todas las condiciones de temperatura y humedad y concentraciones de gases necesarios para que mi placa vuelva ahora a incrementar confluencia debido a la multiplicación que van a tener las células en ese nuevo medio de cultivo. Ahora, ¿qué pasa con estos 15 mililitros de medio que yo retiré? Acá tenemos varias opciones. Puedo descartarlos, podría agarrar estos 15 mililitros y dividirlos y llevarlos a nuevas placas. Por ejemplo, podría llevar 5 mililitros a una placa nueva y agregarle a cada una de ellas 15 mililitros para así obtener un total de 3 placas finales con 20 mililitros base en cada una de ellas. Y tendríamos en definitiva 4 placas, la que ya venía trabajando, más 3 placas nuevas con 5 mililitros cada una y llevadas a un volumen final de 20. Eso en el caso de que yo necesite multiplicar las placas de cultivo en mi laboratorio. Eso no lo puedo hacer siempre, tendré ahí una limitante de espacio. En mis estufas, mis estufas no son infinitamente grandes. Podré meter cierta cantidad de placas hasta que ya no quepan más en ellas. También tengo una limitante en la cantidad de insumos, ya sea en el sustrato o placa a sembrar, o en la cantidad de medio que dispongo para poder hacer replicaciones justamente o multiplicación de placas de cultivo. O la otra opción es, recuerden, puedo descartarlos, puedo generar nuevas placas o puedo utilizar estos 15 mililitros retirados como una solución madre para realizar un experimento, que en definitiva es la finalidad para la que estoy haciendo los cultivos. Uno no cultiva células porque sí, cultiva células para poder hacer algo con ellas. Ustedes en la guía y en el video anterior tienen explicado 4 campos de acción comunes en el caso de los cultivos celulares. Y nosotros podríamos ejemplificar concretamente con el caso de la siguiente actividad. Un ejemplo concreto podría ser el siguiente. A partir de la suspensión celular obtenida en el paso anterior, realice las acciones necesarias para resolver la siguiente situación problemática. La situación problemática, ¿qué nos dice? Con el objetivo de iniciar un experimento para probar una droga terápica, se desean sembrar una placa P24, es una multiplaca de 24 wells o pocillos, a 2 concentraciones diferentes. En este caso, el ejemplo es probar una droga terápica. En ese caso, yo necesito células vivas para poder aplicar una droga que en este caso funciona como una terapia. O podría ser mi intención sembrar células vivas para aplicar una sustancia tóxica y así determinar cuál es la concentración de la sustancia tóxica
o cuál es la concentración de células a la cual la sustancia tóxica o X volumen de sustancia tóxica resulta letal. ¿Sí? Es decir, me va a matar las células. Ahí tenemos dos ejemplos de aplicaciones concretas y puntuales de los cultivos celulares. Probar una droga terápica o probar el potencial tóxico de una sustancia a una concentración definida. En este caso, nuestro problema nos dice, probar una droga terápica, para ello necesito sembrar una placa a dos concentraciones diferentes. Una concentración es 5 por 10 a la cuarta células por mililitro y la otra concentración 10 por 10 a la cuarta células por mililitro. ¿Sí? Para ello, para resolver esta situación problemática, la guía nos ofrece la siguiente fórmula, que dice que el volumen inicial por la concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración final. Yo tengo que aplicar esta fórmula para dar respuesta a lo que se me pide. ¿Qué es lo que se me pide? Calcular el volumen de la solución madre que se requiere para preparar la solución celular y la cantidad de medio de cultivo, o sea, la cantidad de medio nutritivo necesaria para realizar dicha dilución. Nosotros tenemos que analizar los parámetros de mi fórmula y así poder reemplazar y encontrar también cuál es mi incógnita. La pregunta me dice, calcule el volumen de la solución madre que se requiere. Si me está pidiendo calcular un volumen, yo tengo que ver acá, uno de estos dos volúmenes es mi incógnita. Como me dice que yo tengo que calcular el volumen de la solución madre, yo me tengo que fijar cuál de estos dos volúmenes es mi solución madre. ¿Será el volumen final o será el volumen inicial? Volumen final no va a ser, porque este volumen final yo ya lo conozco y es el volumen al cual yo quiero llegar, un volumen deseado, con una concentración deseada. ¿Cuáles son las concentraciones deseadas? Son estas dos, 5 por 10 a la cuarta y 10 por 10 a la cuarta. Esos son los valores de concentración final. ¿Y en qué volumen están esas concentraciones celulares? Si miramos atentamente, nos dice P24, una placa de 24 wells, o sea, de 24 pocillos. Y sabemos que cada well o cada pocillo tiene un volumen óptimo de 1 mililitro. Entonces, si la placa es P24, yo tengo 24 pocillos y tengo dos concentraciones, esa placa está siendo a su vez dividida en dos. 12 pocillos para esta concentración y 12 pocillos para esta concentración. ¿Cuál es mi volumen final? Mi volumen final obviamente van a ser 12 mililitros, porque sabemos que cada well tiene como volumen óptimo 1 mililitro. ¿Cuántas veces tendré que aplicar esta fórmula? Y claramente tengo que aplicar esta fórmula dos veces, una para esta concentración y otra vez aplicar la misma fórmula para esta concentración. El volumen siempre va a ser el mismo, ya lo tenemos, 12 mililitros. Concentración inicial, por ahora no la sé, pero la puedo calcular. Por ende, mi incógnita va a ser el volumen de la solución madre, ese es mi volumen inicial, ¿sí? Posteriormente vamos a hacer un despeje del volumen inicial y así podremos realizar el cálculo. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la concentración inicial de células en la solución madre. Es decir, en estos 15 mililitros que yo retiré, hay células en suspensión, ya las despegué con la tripsina, pero yo no sé cuántas células tengo en esos 15 mililitros. ¿Qué concentración celular tengo en esos 15 mililitros? No lo sé, pero lo puedo calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Utilizando la cámara de Neubauer. Para eso tenemos la siguiente fórmula de cálculo de concentración celular en una muestra o en una alícuota, que es el número de células sobre el número de cuadrantes contados en la cámara de Neubauer, número de células contadas en la cámara de Neubauer sobre el número de cuadrantes por un cuadrante por el largo, el ancho y la profundidad del cuadrante por el cociente de 1000 milímetros cúbicos sobre un centímetro cúbico por un centímetro cúbico sobre un mililitro. Estos dos factores que están acá, o este producto de estos cocientes, es lo que se conoce como factor de conversión. Y son números y unidades que se agregan justamente para que el resultado final de mi cálculo esté expresado en células por mililitro, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los valores básicamente no nos van a modificar. Y es lo que nos está diciendo, que 1000 milímetros cúbicos es igual a un centímetro cúbico. Y por otro lado sabemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces simplemente agregamos esto
para poder convertir los valores y obtener así la expresión de concentración como yo la deseo. Todo esto multiplicado por FD, que es el factor de dilución. Y ya vamos a ver enseguida a qué hace referencia con factor de dilución y en qué casos tenemos que agregar un factor de dilución como un último producto a nuestra fórmula. Vamos a ver, factor de dilución. Nosotros partimos, dijimos, de 15 mililitros de una suspensión celular de concentración desconocida. Si yo tomo directamente una alícuota de mi solución madre y la coloco en la cámara de Neubauer, me puedo encontrar, cuando lleve la cámara de Neubauer al microscopio invertido, que en realidad acá, en cada uno de estos cuadrantes, esto sería lo que nosotros observaríamos en cada una de estas cuadrículas. Acá hay un rectángulo, acá hay otro rectángulo en mi cámara de Neubauer, o sea, tiene dos. Si yo la miro al microscopio, encuentro esta cuadrícula. Las cuadrículas que vamos a utilizar en cultivos celulares tradicionalmente son las cuadrículas de los vértices, ¿sí? Es ahí donde realizamos los conteos de células. Yo acá observaría múltiples puntos que corresponden a cada una de las células y acá están representadas directamente con el número final posterior al conteo. Si ustedes observan, son valores medios, 47, 38. Ninguno supera los 200, perdón. Si yo pongo una alícuota en la cámara de Neubauer y voy a contar y veo una infinidad de puntos, inclusive 1000, 2000 células en este cuadrante, eso es muy dificultoso de contar. Entonces eso quiere decir que mi solución madre tiene una gran cantidad de células, tiene una alta concentración, que me impide o me dificulta justamente realizar el conteo en la cámara de Neubauer. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diluir mi solución madre para poder realizar cómodamente después un conteo aquí. ¿Cómo se hace esa dilución? A más B dividido A. ¿A quién va a ser? Supongamos 100 microlitros de mi solución madre más 100 microlitros de azul tripam. Ya vamos a ver para qué es el azul tripam. Dividido A, que sería el valor de concentración, el valor de volumen original, 100 microlitros. Si yo hago 100 microlitros de solución madre o solución celular más 100 microlitros, me da un total de 200 microlitros. Dividido 100 microlitros, si hago la operación, me va a dar que el factor de dilución es igual a 2. Entonces, acá yo tengo que multiplicar por 2 todo el resto de la fórmula, ¿sí? Miren acá está la explicación del azul de tripán. El azul de tripán es un colorante que yo agrego a mi solución para ayudarme no solo a diluir la alta concentración que puede tener mi solución madre, sino también para distinguir aquellas células vivas de las muertas. No todas las células que tenemos en un cultivo pueden estar necesariamente vivas, muchas van muriendo en el proceso del cultivo, sabemos eso ya por el análisis de las células de la línea, o la curva, perdón, de vida o de sobrevida de células en cultivo. Sabemos que las células van muriendo. ¿Qué ventaja me otorga el azul tripán? Que cuando yo lo agrego, y si la célula está muerta, el colorante va a penetrar en la célula y a esta yo la voy a ver de color azul. Para nuestro caso, como nosotros queremos probar una droga terápica, necesito obviamente que mis células estén vivas. Entonces, cuando yo las observe aquí en el cuadrante, de cada uno de los cuadrantes de la cámara de Neubauer, voy a contar solo aquellas células que estén vivas, es decir, aquellas células que yo observe como transparentes. Eso quiere decir que esas células están vivas porque no ha penetrado en ellas el colorante, ¿sí? En una célula muerta, el colorante fácilmente atraviesa la membrana celular y tiñe el interior. En una célula viva, no. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, tranquilamente algo que yo observaría acá, en esta cuadrícula, en el vértice de la cámara de Neubauer. Recuerde que se cuentan los 4. ¿Cuándo yo utilizo estos cuadrantes? Cuando tengo menos de 200 células, ¿sí? Si por ahí yo estoy trabajando con una muestra celular o con un tipo celular que es muy abundante, como puede ser, por ejemplo, los glóbulos rojos en una muestra de sangre, se utilizan otros cuadrantes, acá estos más chiquititos, se utilizan estos de las 4 esquinas y el central, acá esos son 5 cuadrantes. Eso, por ejemplo, en un conteo hematológico en cámara de Neubauer, ¿sí? Pero nosotros no estamos trabajando con glóbulos rojos, estamos trabajando con otro tipo celular y para esos otros tipos se utilizan estos 4 cuadrantes, siempre y cuando mi concentración celular no supere las 200 células por cuadrante.
Supongamos que yo puse una alícuota y tengo 400 o 500 células, pues bueno, tendré que agregar más azul tripán. Por ende, estoy modificando mi factor de dilución. Podrían ser 100 microlitros de solución celular madre más 200 microlitros o 300 microlitros de azul tripán. Entonces eso va a hacer variar justamente mi factor de dilución. Para nuestro ejemplo, en este caso, vamos a hacer 100 microlitros de la solución madre más 100 microlitros de azul tripán dividido 100 microlitros me va a dar un factor de dilución igual a 2. Bien, ahora que ya conocemos cada uno de los componentes de mi fórmula, voy a hacer un reemplazo. Si yo realizo el conteo 47, 38, 40, 43, me da igual a 168. Eso dividido el número de cuadrantes. ¿En cuántos cuadrantes conté? En 4. Muy bien. En un cuadrante, yo tengo un cuadrante de mi cámara de Neubauer, es el siguiente factor, dividido el largo, el ancho y la profundidad de ese cuadrante. Si nosotros observamos las medidas estándar, la información que obtenemos en nuestra cámara de Neubauer, nos vamos a dar cuenta que cada uno de esos cuadrantes mide 1 milímetro en cada uno de sus lados. Entonces tenemos 1 milímetro de largo, 1 milímetro de ancho por 0,1 milímetros cúbicos de profundidad. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es una vista lateral de la cámara de Neubauer, es decir, hay 0,1 milímetros cúbicos entre la base de la cámara de Neubauer y el cubre objetos que está arriba. Eso me da la medida de la profundidad. Entonces, este factor de mi fórmula me queda 1 dividido 1 por 0,1 milímetros cúbicos. Y luego seguía, como les dije hace rato, el factor de conversión, milímetros cúbicos sobre un centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque estos son equivalentes. 1000 milímetros cúbicos es igual a un centímetro cúbico. Multiplicado por un centímetro cúbico sobre un mililitro. ¿Por qué? Porque un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Ahora, de esta forma, yo puedo simplificar. Observen esto. Yo puedo simplificar este centímetro cúbico con este centímetro cúbico, este milímetro cúbico con este milímetro cúbico. Puedo simplificar este cuadrante con este cuadrante y de esa forma me van a quedar número de células en mililitros, ¿sí? X cantidad de células por mililitros, que es la forma en la que me interesa expresar ese valor. Todo esto multiplicado por el factor de dilución. En definitiva, ¿esto cómo me queda? 168 dividido 4 es igual a 42. Multiplicado por 1 sobre 1 por 1 por 0,1, este producto de acá abajo me da igual a 10. Me da igual a 0,1. 1 dividido 0,1 es igual a 10. Esto es igual a 1000. 1000 dividido 1 es 1000. Y 1 dividido 1 es 1. Esto sí ya me queda expresado en mililitros. Y estos 42 sabemos que son células, ¿sí? Y este es el número mágico, 10 por 1000. Seguramente si ustedes revisan bibliografía, van a encontrar otra fórmula que dice que se multiplica el número de células por cuadrante por 1000 multiplicado el factor de dilución. Perdón, voy de nuevo. Si revisan la bibliografía y encuentran otra fórmula, muy posiblemente esa fórmula le diga que el cálculo de concentración es el número de células dividido el número de cuadrantes multiplicado por 10.000, ahora sí, multiplicado a su vez por el factor de dilución. ¿De dónde viene ese 10.000? Ese 10.000 viene de este producto, de 10 por 1000. Esto me va a dar 10.000. Yo les podría haber dado tranquilamente esa fórmula, pero ustedes me podrían haber dicho, ¿y por qué diablos lo multiplico por 10.000? Bueno, ese 10.000 viene justamente de aquí, de estos términos que representan justamente el factor de conversión, ¿sí? Entonces, en definitiva y en resumen, mi fórmula queda expresada de esta forma. El número de células dividido el número de cuadrante por 10.000 por el factor de dilución. Todo esto me va a dar igual a 840.000, que esto yo lo puedo expresar a su vez en una cifra más cómoda para trabajar, que es 8,4 por 10 a la quinta. Ahora bien, ya con este valor puedo ir a mi fórmula original, que me dice que el volumen inicial
por la concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración final. Nosotros ya sabíamos cuáles son las concentraciones finales porque es la concentración a la que yo deseo llevar mi placa. Volumen final también está determinado por la placa, eran 12 wells para cada concentración, por ende son 12 mililitros. ¿Por qué? Porque el volumen óptimo de cada well es 1 mililitro. Concentración inicial no la conocía, ahora la acabo de calcular. ¿Quién es la concentración inicial? La concentración a la cantidad de células que yo tengo en suspensión en esos 15 mililitros que yo había sacado de mi placa T originalmente. Y sabíamos ya que mi incógnita era el volumen inicial. Ahora sí, puedo despejar y esto me va a quedar de la siguiente forma. Volumen inicial va a ser igual a volumen final por concentración final sobre concentración inicial. Reemplazo y me queda de la siguiente manera. Volumen inicial va a ser igual a 12 mililitros por 10 por 10 a la cuarta. Esa es la concentración que yo elegí para este caso. Estoy calculando esta concentración. Ustedes después, aplicando nuevamente la misma fórmula, tienen que calcular esta otra concentración. Bien, 10 por 10 a la cuarta sobre la concentración inicial, que es la que acabo de calcular, 8,4 por 10 a la quinta. Resuelvo esto y me da 1,42 mililitros. ¿Qué es esto? ¿Qué me está representando este valor? Este volumen es lo que yo tengo que tomar, 1,42, yo los tengo que tomar de acá, de estos 15 mililitros que representaban mi solución madre. Para ahora sí, como me lo pide el problema, perdón, acá, calcule el volumen de la solución madre que se requiere. ¿Cuánto requiero? 1,42, lo acabo de calcular, para preparar la solución celular y la cantidad de medio de cultivo necesaria para realizar dicha dilución. Yo quiero que en 12 mililitros me quede esta concentración celular. Entonces tengo que hacer justamente uso ahora de este valor de 12 mililitros y simplemente planteo una diferencia, una resta. 12 mililitros menos 1,42, que son la cantidad de mililitros que yo voy a tomar de mi solución madre, me va a dar la cantidad de mililitros de medio de cultivo nuevo, o sea, de medio nutritivo, en el cual yo tengo que diluir estos 1,42 mililitros. Me va a dar un total de, a ver, hago la cuenta, 11, serían 12 menos 1,42, serían 10,58 mililitros de medio nutritivo, a los cuales le voy a agregar 1,42 mililitros de la solución madre, y así yo obtengo el volumen final de 12 mililitros. Y eso es lo que sembraré con ayuda de una micropipeta en cada uno de estos wells. Distribuiré en cada uno de estos wells, ¿sí? Y de esa forma doy respuesta a mi situación problemática. ¿Por qué hacemos esto? Porque dijimos, el objetivo de los cultivos celulares es obtener células para poder realizar experimentos, probar el efecto de una droga terápica, probar la letalidad de una sustancia tóxica, ¿sí? Entre otros tantos objetivos que podemos tener al momento de trabajar en cultivos celulares. Entonces esto también es algo que se hace de manera cotidiana en un laboratorio de cultivo. No solo cultivar las células, hacer repiques para mantener la viabilidad de mis cultivos, sino también realizar experimentos a partir de concentraciones celulares conocidas. Y así cumplimos nosotros el último objetivo, que es aprender a sembrar una placa de concentración conocida o concentración deseada a partir de un cultivo previo, que es justamente este que teníamos acá originalmente en nuestra placa T y que había alcanzado el 100% de confluencia. Bueno, espero que la explicación haya sido amena para ustedes y haya sido buena para comprender justamente cómo se resuelven este tipo de situaciones problemáticas. Ante cualquier duda, no duden en consultar.